Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Es todo un placer poder saludarles a esta hora, poder conectarnos a través de este medio, en este programa Vida Plena y estudiar la palabra del Señor. Hace unos días estuvimos estudiando algunos asuntos proféticos, los libros proféticos por excelencia, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Y estuvimos estudiando el capítulo 2 de Daniel, acerca de las visiones que recibió el rey Nabucodonosor y cómo Dios le indica, porque ahí mismo la Biblia lo dice, usted lo puede leer en Daniel capítulo 2, que habrían 4 reinos mundiales y que luego habría una división del mundo. Los reinados mundiales ya no se harían más, pero que en los pies quedarían vestigios o partes de Roma. O sea que Roma, desde que se monta al escenario mundial, tendría una parte importante hasta el final de los días, cuando Cristo viene por segunda vez, simbolizado a través del hierro, las piernas de hierro y los fragmentos del hierro. Si usted quisiera escuchar estos temas nuevamente, pues puede entrar a nuestro canal de YouTube, Pastor Marcos Fabián Correa Rojas, y allí puede revisar nuevamente los temas que hemos estado revisando, que hemos estado compartiendo con ustedes. Ya en el capítulo 7 de Daniel, Dios le muestra una visión a Daniel precisamente. Y en esta visión Daniel ve 4 bestias. Una bestia era como un león con alas de águila, la segunda bestia como un oso que tenía costillas en la boca y un costado más levantado que el otro, la tercera bestia como un leopardo, y la cuarta bestia la Biblia la describe como una bestia espantosa y terrible, que tenía 10 cuernos, pero que de su interior nacería un cuerno pequeño. Y eso es lo que yo voy a estudiar con ustedes hoy, acerca del cuerno pequeño. En la interpretación que hacíamos a Daniel capítulo 7 nos dimos cuenta a través de la Biblia, porque así lo indica, léase Daniel capítulo 7. La Biblia se interpreta a sí misma. Daniel capítulo 7 declara que esas 4 bestias son 4 poderes. Y pues haciendo la relación entre Daniel 2 y Daniel 7 nos damos cuenta que así como el oro, la cabeza de la imagen, era el rey de los metales, pues Daniel también habla acerca del león como el rey de las bestias. Y ahí podemos ver una relación directa entre Daniel 2 y Daniel 7. Y entendemos entonces que las 4 bestias no son bestias reales que van a aparecer en algún momento de la tierra y van a asolar la tierra. No, estas bestias representan poderes. Y entonces nos damos cuenta que la primera bestia, el león, era Babilonia, la segunda bestia, los medos y los persas, la tercera bestia, los griegos, y la cuarta bestia, Roma. Pero entonces, de esta cuarta bestia, Roma, sale un cuerno pequeño. Y vamos a ver entonces cómo, de la misma manera que en Daniel 2 se muestra que el hierro está desde que aparece Roma en escena hasta que el Señor aparece con su reino, nos vamos a dar cuenta aquí en Daniel capítulo 7 que de la misma manera este poder que representa Roma, que es la bestia espantosa y terrible que se menciona en Daniel capítulo 7, estará hasta el final del tiempo con una extensión que ahora se llama el cuerno pequeño. Hoy vamos a tratar de descifrar quién es el cuerno pequeño. Si usted tiene Biblia, acérquese, lea la palabra del Señor en Daniel capítulo 7, el versículo 7. No le tema abrir la escritura. La palabra del Señor es el libro que el Señor dejó para que nosotros nos guiáramos, para que no estuviéramos ciegos frente a lo que va a acontecer, a lo que aconteció, lo que acontece y lo que va a acontecer.
Y Daniel capítulo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, versículo 7, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Mire que aquí Daniel 7 habla de dientes de hierro, y vemos que en Daniel capítulo 2 se habla de las piernas de hierro. O sea que Daniel 2 y Daniel 7 representan con el mismo material a estas bestias, a esta bestia que es Roma. Y dice que devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sombras con los pies, y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes. Y que esta bestia tenía 10 cuernos, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con grandes insolencias. Si nos preguntáramos entonces qué poder surge de Roma, porque Roma, la Roma de los Césares, empieza a reinar casi 2 siglos antes de que Cristo naciera. Cuando Cristo nace, Roma está reinando, pero Roma perdura hasta el siglo V, cuando las tribus bárbaras, finalmente la Roma de Oriente, entran, y la Roma occidental, entra al poder de las tribus bárbaras, y finalmente sitian a Roma y le quitan todo el poderío que tenía el emperador romano. Pero hubo un poder que estaba ganando fuerza, y era el obispado, o sea, el poder religioso de Roma. Ustedes saben que Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma en el año 330 y algo, 23, por allá. En ese tiempo Constantino se convierte al cristianismo y declara el cristianismo como la religión oficial de Roma. Y en ese momento los obispos empiezan a ganar influencia. Entonces, a lo largo de los años, cuando está cayendo el poder de los césares en Roma, el poder que empieza a tomar auge es el poder del obispo de Roma. Y ese poder del obispo de Roma es el que queda después de que la Roma de los Césares cae allí en el Imperio de Occidente, lo que era Roma propiamente, porque el otro poder estaba allá en Constantinopla, que es donde estaba el otro emperador romano. Pero ese sale de la historia profética, y nos centramos en este poder, el cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño sale o aparece en escena cuando la Roma de los Césares cae. Y la Biblia dice aquí que este cuerno pequeño tumba otros 3 cuernos. Estos 10 cuernos que tiene la gran bestia son las 10 tribus bárbaras principales que azocaron, que dañaron, que socavaron el poder de la Roma de los Césares, y entonces aparece en escena el cuerno pequeño, que es finalmente el que tumba a 3 tribus bárbaras arrianas, que era una influencia teológica errónea en contra de Cristo. Así que el obispado de Roma finalmente logra derrocar, en alianza con algunas tribus que se habían convertido al cristianismo, y logra derrocar a esas tribus arrianas, y entonces surge el cuerno pequeño. O sea, el obispo de Roma toma poder ahí cuando Atila, el rey de los hunos, llega a Roma con la intención de destruirla, pero sale el obispo de Roma, intercede por la ciudad y hace un pacto con Atila para que Roma no sea destruida, y entonces de manera pacífica se da una transición, y entonces la gente, la comunidad de Roma se da cuenta del poder que tenía el obispo y empieza a tomar allí. Entonces, apreciados, el poder que sale, o el poder que continúa actuando después de que la Roma de los Césares es eliminada, es el obispo de Roma.
que posteriormente empieza a tomar el nombre de el papado. Así que el poder del cuerno pequeño que sale de Roma y que tenía ojos como de hombre, ojos como de hombre hace referencia a su inteligencia y sagacidad, y que hablaba grandes insolencias. ¿Qué insolencias? Pues para nadie es un secreto que el obispo de Roma se empezó a declarar como Dios en la tierra. Empezó a declararse como el que tenía el poder en la tierra para cambiar, para dictaminar. Y de ahí en adelante, si ustedes revisan, empieza la Edad Media. Revisen la historia y se van a dar cuenta cómo los obispos de Roma cambiaban reyes, ponían reyes, porque fue un poder que tomó muchísima influencia. El obispo de Roma o el papado en la Edad Media mató a millares de personas porque no se seguían a lo que ellos decían. Y es que estaba ahí en la profecía bíblica. Dice la Biblia en el mismo libro de Daniel, el capítulo 7, en el versículo 23, dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y los despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Mire que la Biblia se interpreta sola. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 23. La cuarta bestia es Roma, pero luego se dividiría en 10 cuernos, o sea 10 reyes. Y luego dice la Biblia: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a los 3 reyes. Y el versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo. Este poder, el poder del obispo de Roma, que era la religión oficial del tiempo, asumió el liderazgo religioso ante el mundo, pero no para hablar de Dios, no para llevar la fe de acuerdo como decía la palabra, sino para ser un instrumento del enemigo, de Satanás. Porque dice Daniel 7:25 que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Si ustedes revisan la escritura, se van a dar cuenta, por ejemplo, que la blasfemia es el hecho de que una persona se haga pasar por Dios. Busquen en su teléfono, vayan a la app de la Play Store y descarguen la Biblia. Descarguen la Biblia, cualquier Biblia, casi todas las Biblias que usted puede descargar en el celular, le da la opción de buscar. Y cuando usted le da la opción de buscar, póngale la palabra blasfemia, y le va a aparecer todas las diferentes partes de la Biblia donde se menciona la palabra blasfemia. Pero una de ellas está precisamente en Marcos, donde blasfemia tiene que ver con el hecho de que un hombre, porque así acusaban a Jesús, de que él era un hombre normal, se atribuyera el poder de perdonar pecados. Y también en el libro de Juan se menciona que blasfemia es el hecho de que un hombre se haga pasar por Dios. Y tristemente la iglesia cristiana que apostató porque se apartó de la verdad, porque hizo el convenio con Constantino y entonces rebajó la ley de Dios, apartó el sábado, cambió la ley, sacando el segundo mandamiento que habla acerca de la adoración de las imágenes, e implantó la adoración a través de las imágenes. Esa iglesia cristiana apóstata, que luego empieza a tomar figura el obispo de Roma, se encarga entonces ahora de asumirse el poder de perdonar pecados. Si ustedes revisan en la Biblia, a nadie se le atribuye el poder de perdonar pecados. El único que tiene el poder de perdonar pecados es Dios. Los seres humanos somos llamados a confesar la falta los unos a los otros y a pedirnos perdón, pero para ponernos a cuentas, para poder estar en paz cuando yo le cometo una falta a alguien. Cuando yo cometo una falta a alguien, la Biblia dice que yo debo pedirle perdón a esa persona.
ese pedir perdón no es para yo tener la fe de que mi pecado fue perdonado en el cielo. Ese pedir perdón es para restablecer la relación horizontal con mi prójimo. Pero el pedir perdón a través de la oración a Dios es el hecho que a mí me permite entonces tener la confianza de que mi pecado fue perdonado. Y esa oración que yo le hago a Dios es la que el obispo de Roma quitó, y entonces estableció que yo vaya delante de una persona, le confiese mis pecados para que esa persona me diga te absuelvo. Eso es incorrecto. La Biblia no indica que los seres humanos tengamos tal poder. Ese poder se lo atribuyó el cuerno pequeño. Y entonces estableció la costumbre de que las personas tienen que llegarse a una persona que es tan pecadora como todos nosotros, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y entonces yo deba confesarle mis pecados para que esa persona me absuelva. Tal cosa es una blasfemia. Y es una de las cosas arrogantes que asumió el papado y que ha estado practicando a lo largo de los años, pero que no es bíblico. Vuelvo y repito, la Biblia habla de pedirnos perdón, pero es un perdón que busca reconciliarme con quien herí, a quien le hice daño, pero no para tener la paz en el corazón, porque la paz en el corazón es producto de que yo tenga fe en lo que el Señor dice. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted tiene fe, yo tengo fe, yo me arrodillo en mi casa y entonces oro al Señor. Ahora la Biblia dice que este poder en Daniel 7:25 dice quebrantará a los santos del Altísimo. Y usted vaya, mire, revise la historia y se va a dar cuenta que el papado, el obispado de Roma, a las personas que no siguieron esa línea apóstata, porque pues el cristianismo cuando se une con Roma apostató, negó la palabra del Señor y acomodó la religión para que la gente pudiese entrar por masas a la iglesia. Ese poder apóstata, cuando vio que otros grupos decidieron no unirse, sino seguir leyendo la palabra del Señor, que es lo que Dios espera de nosotros, estudiando la palabra del Señor de manera personal y siguiendo lo que la Biblia dice y no lo que los hombres dicen que debemos hacer. Entonces el obispado de Roma empezó a atacar a esos cristianos que se mantenían fieles a la lectura de la palabra del Señor. Y entonces algunas personas llegan a sumar que fueron más de 20 millones de cristianos los que murieron en las cruzadas que hacía la iglesia a través de algo que se llamó la Inquisición. Si usted va aquí justo en Colombia, incluso usted va aquí a Colombia, al castillo de San Felipe en Cartagena, hay una zona que está dedicada al Museo de la Inquisición, y es que ahí en el museo se explica cómo los líderes religiosos, los sacerdotes, por orden del obispado, masacraban, torturaban a las personas porque leían la palabra del Señor. Torturaban a las personas porque no se sometían a lo que el papado decía. Y es que, apreciados, la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 5, me hace entender que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. La Biblia no me manda a mí a obedecer a los hombres si lo que los hombres hacen va en contra de lo que la palabra del Señor dice. Pero si lo que un hombre me dice a mí que haga va de acuerdo a lo que dice la Biblia, pues yo lo hago. Vamos a poner un ejemplo. El mundo indica que yo debo casarme. Las autoridades civiles dicen que para yo legalizar una relación de pareja debo casarme. Y yo leo la Biblia y encuentro que el matrimonio está en la Biblia. Así que es correcto. Eso yo lo debo hacer porque la Biblia me dice que lo debo hacer. Los gobiernos piden, por ejemplo, las personas piden, seculares del mundo, piden que yo debo pagar impuestos.
Y yo encuentro en la Biblia que Jesús dijo: da al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. O sea, la Biblia me dice a mí que yo debo pagar impuestos. Así que eso yo lo debo obedecer. Pero si a mí una persona me dice: yo tengo que confesarme delante de otra persona para recibir el perdón de Dios, yo no puedo hacerlo, porque la Biblia no me dice que deba hacerlo. Por ejemplo, si alguien me dice: yo tengo que tener una imagen en casa y adorarla a través de ella para encontrar la presencia de Dios, yo no debo hacerlo, porque la Biblia es enfática en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y me dice a mí que yo no debo adorar imágenes ni hacer imágenes y a través de ella adorar al Señor. Pues así yo diga que no, que es que por esto no, es que la Biblia dice que no. Así que si la Biblia dice que yo no puedo hacerlo. Por ejemplo, a los líderes religiosos, ustedes revisan los líderes religiosos de la Iglesia Apostólica, y Pedro, por ejemplo, tuvo suegra, lo que significa que Pedro era casado. Los apóstoles, el apóstol Pablo dijo: bueno, si algunos tienen el don del celibato, o sea, la capacidad de mantenerse célibe, de mantenerse sin tener mujer, y que la carne no los lleve a ustedes a cometer errores, pues sean como yo. Pero si no son capaces, entonces es necesario que se casen. Es mejor casarse que estarse quemando. Y cuando Pablo mandó a los apóstoles a buscar, a implantar líderes religiosos, les dijo a los líderes religiosos: es necesario que el obispo, o sea, el anciano de la iglesia, el obispo, la cabeza mayor que lidera la iglesia, sea marido de una sola mujer y no de muchas como lo tenían antes. Entonces la Biblia me dice a mí que los líderes religiosos deberían tener su esposa, porque eso es una bendición para el hogar, para la misma persona, para no caer en dejámenes terribles. Y uno puede ver cómo a lo largo de la historia los líderes religiosos, por seguir una costumbre que la Biblia no aplica, que la Biblia no enseña, que ha sido mal interpretada, porque el Señor Jesucristo nunca estuvo en contra de los matrimonios. Él no se casó porque era un ser humano diferente. Él era Dios en la tierra, y Él no podía tener relación con ningún ser humano carnal. Su vida pura, diferente. Él tenía una misión diferente a la nuestra. La Biblia muestra a Jesús como un ser diferente a nosotros. Él era Dios, hecho carne. Así que su pensamiento, su vida, su naturaleza era diferente a la nuestra en muchos sentidos, porque aunque Él tenía tendencias pecaminosas, no era igual a nosotros. Así que es cierto, Jesús no se casó, pero eso no se indica que los líderes religiosos no deban casarse. Y entonces encontramos cómo el poder religioso invita a los líderes religiosos a no casarse, y eso termina en un montón de incongruencias terribles, como cuando nadie ve a esos líderes religiosos, terminan haciendo cosas terribles en su vida privada, cosas que van en contra de lo que la palabra del Señor dice: abusos a niños, relaciones ilícitas y tantas cosas, producto de hacer cosas que la Biblia no me dice. Entonces aquí encontramos al cuerno pequeño, al obispado que sale de Roma y que se implanta como un poder mundial con mucha influencia, que manda callar y manda ejecutar, y que destruiría a los santos del Altísimo porque no seguirían sus pretensiones, porque a lo largo de la historia, a pesar de que el papado ha existido, los hijos de Dios se han mantenido fieles a lo largo de la historia leyendo la palabra del Señor. Hay un grupo de hijos del Señor que se han mantenido fieles siguiendo lo que el Señor dice. Y luego dice aquí la Biblia que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Si yo le preguntara a usted cuáles son los 10 mandamientos, y usted de seguro me empezaría diciendo: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero estos son los 10 mandamientos que el catecismo, que se enseñan en el catecismo, son los 10 mandamientos que arregló el papado, pero no son los que están en la palabra del Señor. Váyase al libro de Éxodo, el capítulo 20, y ahí va a encontrar usted los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo de Dios. De hecho, no hay otra parte de la escritura que haya sido escrita por el mismo dedo de Dios, sino los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo este poder? ¿Qué hizo el papado? Los cambió. Entonces quitó el segundo mandamiento que prohibía adorar a través de imágenes y lo cambió.
y el 10º mandamiento lo multiplicó por 2. Así que saca el mandamiento de la adoración de las imágenes y saca el 4º mandamiento que habla de que el sábado es un día especial, que el sábado es el día que Dios nos dio para adoración, y puso entonces la palabra santificar las fiestas. Este poder se atribuyó la capacidad de cambiar, apreciados, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ningún ser humano tiene la autoridad para cambiarla, ningún poder tiene la autoridad para cambiarla. Pero este poder se lo atribuyó, y así lo decía la profecía bíblica. El libro de Daniel fue escrito cerca de 500 años antes de Cristo. Y este libro ya indicaba lo que haría el poder del cuerno pequeño. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pero que estarían por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el poder del papado no actuaría siempre de manera continua, sino comenzó su poder en el año 508, que fue la fecha en la que la iglesia toma el poder del mundo, y termina en el año 1798, y a esa época se le llama en el mundo como la Edad Media, la edad del oscurantismo, porque precisamente la religión es el poder del papado el que se ocupa de opacar el adelanto de las libertades de los seres humanos. Hasta que Napoleón Bonaparte aparece en escena y pues toma al Papa Pío VI y lo lleva preso por todos los crímenes que había cometido a lo largo de la historia. Y saben, apreciados, vamos a estudiar luego el libro de Apocalipsis, como la Biblia dice que el papado, aunque recibe una herida mortal, luego tomaría otra vez, antes de que Cristo venga, es decir, en los últimos días, tomaría un poder otra vez influyente, y a través de ese poder vendrá una crisis que nunca se ha visto y que vendrá en alianza con otro poder. Así que, así como la Biblia lo declaró, que Roma con las piernas de hierro quedarían fragmentos hasta los días finales, y como a través de la profecía de Daniel 7, como esta cuarta bestia, que es Roma, luego desaparece en escena y luego aparecen 10 cuernos, pero luego de esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño estaría hasta los últimos días, pero es un cuerno pequeño. El poder del cuerno pequeño, un poder que iría en contra de lo que la palabra del Señor dice. Queridos oyentes, lamento mucho lo que estoy diciendo. Yo sé que esto que estoy diciendo no suena bien a sus oídos, pero es mi deber hacerlo como predicador de la palabra del Señor, porque así lo indicaba la profecía bíblica. El cuerno pequeño ha hecho daño y es un poder que va en contra de la palabra del Señor. Yo que le he recomendado a usted y siempre se lo voy a recomendar, estudie la palabra por usted mismo. Si ese hábito que usted tiene religioso, usted lo encuentra apoyado en la palabra del Señor y usted lo lee y puede decir sí, así lo dice la Biblia, después de un estudio minucioso, usted hágalo. Pero si usted eso que hace va en contra de lo que la Biblia dice, deje ese mal hábito, deje esa ideología y asuma lo que dice la palabra del Señor. Porque finalmente cuando el Señor venga le va a pedir a usted cuentas por lo que usted hizo o dejó de hacer basado en la palabra del Señor. Porque la Biblia es la regla de fe de todo creyente. Deseo de todo corazón que usted pueda asumir su fe no por lo que alguien le ha enseñado. Es cierto que el papado influyó en el mundo y en Colombia influyó porque fue precisamente el papado quien vino y sometió y castigó y destruyó y maltrató a los indígenas y a todo lo que había aquí en Colombia en la época, y los obligó a asumir una fe porque fue obligado. La fe fue impuesta por obligación y no por deseo personal, y se estableció en Colombia, y así ha pasado y sigue influyendo no solo en Colombia sino a lo largo del mundo. Pero ese hecho de que a mí otra persona me enseñó y yo estoy obligado a seguirla, no puedo hacerlo. Yo debo hacerlo por lo que la Biblia dice. Lea la palabra del Señor. Usted tiene Biblia en su casa, léala y averígüese si lo que usted vive lo vive de acuerdo a la palabra del Señor. Querido Padre, quiero pedirte que cada oyente pueda
estudiar la palabra y no seguir lo que otras personas dicen, sino seguir lo que su conciencia les dictamina. Guárdalos en Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz resto de día y que su fe pueda ser anclada y establecida en la palabra del Señor. Dios les guarde. Bendiciones para todos.